Totalmente. Yo está ese punto como totalmente desesperanzado en algunos aspectos con el tema de bueno, la invasión, digamos, colonización del espacio y demás, ya desde que llegan a la Luna, que la Luna es un sitio con subways, Centro yo qué comercial. sé, Es un centro sí, comercial es enorme. una cosa cutrona, ¿no? Como centrada en... hay detallitos como cuando él está en la nave que está yendo a la luna, hay como una pantallita que pone, ¿sabías que cuando llegaron a la luna, no sé? Cosas que están muy bien tiradas en el sentido de que fácilmente uno puede imaginar que esto sería así, o si Algo más pudiésemos... evidente es que tiene que pagar ciento y pico dólares por una Sí, sí. almohada. Sí, sí, correcto. Correcto, es verdad, es verdad, es verdad. Que el típica, también, pequeños detallitos que te dan a entender un poco ese enfoque que tiene la película con todo esto. Y luego, además, por supuesto que llegados al límite de los límites, la película te dice, no, no, es que no hay nada. O sea, es que esto ha sido para nada. O sea, este hombre ha sacrificado toda su vida, todas sus Hemos conexiones, todo, convertido el dólar en la peseta. Vale. para nada. Para O sea, nada. ni peseta ni dólar, no hay nada. Y vamos, es un mensaje que sí que puede rebotar un poco lo que tú dices antes. Es muy pesimista, es muy nihilista, pero lo guay, digamos, es que el personaje de Brad Pitt, Roy, si mal no recuerdo, Mm. eh, ya empieza desde una inhibición total. Es decir, no es una persona con conexiones, que ama, y a medida que se va sumergiendo en la De desesperanza. hecho, a él le eligen porque es impasible. Claro, exacto. Él tiene récords históricos en no alterar su ritmo cardíaco por nada y cosas así dentro del Exacto. ejército. Que ya desde el principio, con la escena en la cual cae la antena, ya te lo. Que ni cayendo y Y volviéndose, está vamos. Y ya. que luego encima con el paracaídas le cae un trozo. O sea, es como. El pobre parece el coyote de los Looney Es Rambo, Tunes. tío. No, no, sí, totalmente. Pero a un punto en el cual, ya digo, es muy evidente, muy explícito. Y constantemente la película sigue poniendo a prueba eso, constantemente, todo el rato, hasta el final. Pero ya digo, como él es así, el final tiene hasta, no es muy explícito, pero tiene hasta un puntito también de, ha tenido que pasar por todo esto Ujú. para darse cuenta de que "Buah, hay que volver a casa". Porque el final sí que tiene ese puntito de que él decide que va a dedicarse a vivir su puñetera vida y a generar conexiones y a... Entonces sí que tiene ese punto completamente desesperanzador, pero en un punto nietzscheano, entre comillas, ante la inmensidad de la nada, que son las cosas, es como, bueno, pues voy a actuar, voy a vivir, voy a dejarme de qué hay más allá o quién nos va a salvar o cuál es la solución de las cosas, cuando lo que hay que hacer es, pues Ujú. eso, Su novia, sentarse. por ejemplo, aparece, ¿no? Como hay como algo borroso a través de la historia Sí, y cuando vuelve a casa se reconcilia con el sentir, sí, básicamente, sí. que no ha expresado. Sí, Bueno, sí. sí, sí, sí lo ha expresado, pero en momentos muy puntuales. Sí, no, Sí. a ver, yo creo que se nota un poco... Es como la inhumanidad del espacio también, ¿no? Como o sea, representa un poco también eso, ¿no? Las exigencias de esa empresa, ¿no? Sí, sí, no, claro, 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 completamente. Además de que... Hay algo muy evidente, perdón, No, no, en sí, cuanto a la relación con su mujer o novia, porque no tienen hijos, creo que dice en algún momento. sí, Y es que, como decía antes, es todo un monólogo. Él está dirigiéndose como a ella, pero ella nunca responde, siempre está en un segundo plano, o sea, en la mayoría de escenas, ¿no? sí, sí, No sí, sí. llegan no sé si llegan a tener alguna conversación en toda la película. Ella está en un segundo plano, él habla encima, tanto para bien como para mal al final, o sea, para bien al final. Ujú. Pero ella no es un sujeto, por así decirlo. Sí, sí, no, total. De hecho, en las primeras Eso para mí escenas... evidencia como su incapacidad o la incapacidad de quizás su generación para comunicarse, ¿no? Sí, 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 Yo totalmente. pienso que también esto va un poco ligado al trauma ese de la generación Millennial X, sobre todo, que no digo que las Zetas o la nuestra actual, que realmente es que en términos americanos estaríamos casi en la Z y en términos... Sí, os va dejando un y en poco términos ahí. españoles somos millennials, ¿no? Pero bueno, da lo mismo. Sí, sí. Sociología aparte, quiero decir que hay como una especie de trauma en los jóvenes o la gente de 50 para abajo, vamos a decirlo así, que no ha vivido esa época feliz, boomer, etcétera, de los 60, 70, 80 tal. Y es el hecho, la imposibilidad de formar familias o de establecer vínculos fuertes. Y también se trata en la película la cuestión del abandono del padre. Y es algo muy frecuente en Estados Unidos, sobre todo ya si te vas a minorías
afroamericanas, etcétera. O sea, la ausencia del padre, la peli o la sociedad esa ultracapitalista de la película lo trata como un héroe brutal y en el fondo es un drama que lo sería para cualquier familia, ¿no? Y él te lo plasma como un drama, en plan de... Pero claro, él ya te dice, hay una máscara, ¿no? De no sentir nada porque él es así, ¿no? Tiene esa educación, quizás al lado de su padre, quizá tal, no lo entiende bien, poco a poco se va desembarazando de ella, pero al final la peli lo que trata es, en mi opinión, es un mundo cruel que trata de convertir la ausencia del padre en un hecho heroico cuando la ausencia del padre en el inconsciente colectivo es una tragedia. Sí, sí, sí. Y de nuevo enlazamos otra vez con la figura del padre, la masculinidad, etcétera, y cómo cuando no hay una figura paterna positiva y fuerte, las familias se rompen y se desmorona la sociedad. Sí, sí, sí. Y esto quizás es lo más conservador y rancio que dice en todo el podcast, pero creo que lo he dicho como un statement muy fuerte. Pero... Sí, no, no. Y otra cosa, Pero creo que me parece fundamental con respecto a todas las dinámicas de, bueno, la masculinidad, el reino del padre, etcétera, que hemos tratado ya en los podcasts anteriores, la idea de la defensa, por así decirlo, que hoy estamos viendo un poco manifestaciones que recuperan ese padre tiránico, por así decirlo. Esta semana que hemos visto las conversaciones de Trump con Zelensky, cosas así, ¿no? Esa encarnación de un padre incoherente en sus recompensas y castigos, por así decirlo, que es un poco lo que encarna Trump de alguna manera, y su forma de dirigirse, la forma de actuar, etcétera. Pero en la película yo creo que se ve muy bien. ¿Quieres decir que Trump te resulta como un padre arbitrario? Sí, un padre tiránico. Para mí encarna eso, ¿no? No, Que de alguna forma, a lo mejor incluso tiene un sentido estratégico, porque está muy debilitada la imagen de la fuerza de Occidente. O sea, como Occidente es percibido a día de hoy como un bloque cultural débil, ¿no? Entonces, a lo mejor, hasta cierto punto, es perro ladrado el poco mordedor, y él lo hace para infundir un cierto respeto sobre el resto de bloques culturales, y luego no va a hacer nada de lo que podría suceder. Bueno, no sé si es estratégico o es tal cual estamos viendo, pero desde luego para mí ahora mismo el símbolo que yo veo en Trump es un rey tiránico, por así decirlo. Sí, es el rey de un mi opinión imperio. es estratégico, Trump es un negociador. Esperemos que sea estratégico, porque si no, desde luego, parece un rey tiránico en la peor de las historias. Y hay una cosa que se ve en la película, que es cuando él llega a la luna y tienen que llegar a donde está la base de la nave, que están en guerra. O sea, China y otras naciones hay un terreno de la luna en el que hay un conflicto. No Man's Land o algo así. Y cuando él entra ahí, lo primero que dice es: ¿qué demonios estoy haciendo aquí? O sea, ¿para qué he venido aquí? La humanidad no tiene perdón, tío. O sea, el hecho de expandir los confines nuestros confines, el hecho de conquistar más allá, no soluciona nuestro conflicto. Es decir, nunca es suficiente. Sí. La idea de la infinitud ligada también a la guerra, ¿no? Porque, en definitiva, mucha gente hace lecturas sobre, diríamos, los sistemas económicos y, bueno, en fin, como los patrones que observamos en la historia como algo totalmente arbitrario, que puede ser remodelado desde una mente racional, desde ideologías confeccionadas, etc. Pero también se puede entender como una suerte como de, ¿cómo decir? Un epifenómeno, ¿vale? De algo que nos preexiste, que es que la vida empezó siendo simple y emprendió un proceso de complejización, que nosotros somos parte de ese proceso de complejización, y que el conflicto es el motor que hace que se afinen esos caminos y que por eso se produzcan cada vez formas más sofisticadas, ¿no? Y bueno, pues ahí sigue reproduciéndose esa posible teleología, por así decirlo, del universo, ¿no? Es decir, llega a la luna y estamos en guerra, y seguramente si la luna llega a ser conquistada de manera total, pues vamos a Marte a hacer la guerra, ¿no? Sí, no. Es inherente lo que llevamos por dentro, ¿no? Y vayamos donde vayamos, siempre tenemos esa ilusión
de que, pues eso, se va a empezar de nuevo, ¿no? Thorfinn y su Vinland, un poco, ¿no? Un nuevo reino, un empezar de cero, un tabula rasa, ¿no? Y se me hago la película, Es verdad, obviamente. Thorfinn quiere llegar también Claro. a un sitio Sí, sí. no conquistado, ¿no? Sin embargo, ya lo vemos, pero es que ya desde que llegas a la luna y ves ahí un cartel de Subway, evidentemente hay más cosas, como lo que os he dicho, este conflicto que sigue estando ahí, por mucho que nos hayamos ido a la luna, sigue estando. Pero ya desde que llegas ahí y ves ese Subway, ya a mí me parece genial. O sea, una decisión buenísima, quiero decir, y súper potente. En plan de ya, pum, desde el principio. Y además, porque es una cosa además cutre, desoladora, porque además Gray es un tío que yo diría que en su estilo como director, yo diría que es un tío que suele utilizar colores tirando a fríos, más o menos, según el momento. Aquí obviamente estamos hablando del espacio y demás, entonces se presta mucho a ese color como más Salvo en Marte. apagado, frío. Bueno, sí, salvo en Marte que... y en la Luna también pasa, es un sitio feo, es un sitio que no es atractivo, no genera ilusión, no genera... De hecho, el momento así un poco más bello, digamos, es cuando están con el buggy y ven el planeta Tierra, ¿no? Desde lejos. Que justo entonces dicen, oh, la esfera de no sé qué cosa tan bonita, ¿no? Pero será una cosa a conciencia o no, pero da un punto de están ahí en la Luna, que supuestamente es este siguiente paso, este siguiente punto, ¿no? Y ya están desde la propia Luna diciendo, mira qué bonita la Tierra, ¿no? Casi como diciendo, mírala, ¿no? Y es de donde venimos, quiero decir, este...